Cuando mi hermano mayor Roberto levantó la mano contra mi padre en medio de la cena familiar, todos nos quedamos paralizados en shock absoluto. Pero lo que descubrimos en las semanas siguientes no solo cambió nuestra percepción de Roberto para siempre, sino que reveló un secreto familiar tan oscuro y perturbador que destrozó los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre nuestra familia perfecta. Yo estaba sentada frente a mi plato de pasta cuando vi el puño de Roberto estrellarse contra la mandíbula de papá con un sonido seco que resonó en el silencio del comedor como un disparo, y en ese momento, mientras veía a mi padre caer de su silla y a mi madre gritar histéricamente, jamás imaginé que ese acto de violencia aparentemente inexplicable era en realidad el punto de quiebre de años de dolor silencioso que ninguno de nosotros había notado. Mi nombre es Daniela. Tengo 26 años, y esta es la historia de cómo un solo momento de violencia reveló la verdad más devastadora sobre mi familia y sobre el hermano que creía conocer, pero que en realidad era un completo extraño para mí. Antes de continuar con esta historia que te dejará sin aliento, necesito pedirte algo importante. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás escuchando en este momento, porque nos emociona saber que estas historias están llegando a cada rincón del mundo hispanohablante y más allá. Y si esta narrativa ya te tiene enganchado desde el principio, por favor, presiona ese botón de me gusta ahora mismo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones, porque compartimos historias reales como esta que necesitan ser escuchadas. Historias de familias rotas y reconstruidas, de secretos que salen a la luz, de verdades que duelen pero que al final liberan. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo contenido que importa. Ahora sí, regresemos a ese comedor donde todo cambió para siempre. Para entender la magnitud de lo que sucedió esa noche de jueves de marzo, necesito llevarte 10 años atrás, cuando nuestra familia todavía parecía sacada de un catálogo de revista de estilo de vida perfecto. Vivíamos en una casa de 3 pisos en un barrio residencial exclusivo, con un jardín donde mi madre cultivaba rosas de todos los colores imaginables, y una piscina donde pasábamos los veranos jugando y riendo como si nada malo pudiera tocarnos jamás. Mi padre Guillermo era cirujano cardiovascular en el hospital más prestigioso de la ciudad, un hombre respetado y admirado por colegas y pacientes por igual, siempre impecablemente vestido con sus trajes de diseñador y sus corbatas de seda italiana, con esa sonrisa cálida que hacía que todos confiaran en él instantáneamente. Mi madre Elena era profesora de literatura en la universidad, una mujer elegante de cabello castaño siempre perfectamente peinado y modales refinados que organizaba cenas para los colegas de mi padre, donde servía vino francés caro y conversaba sobre filosofía y arte con una gracia natural que todos envidiaban. Roberto era 6 años mayor que yo, el hijo perfecto que sacaba las mejores calificaciones sin aparente esfuerzo, capitán del equipo de fútbol de su preparatoria, aceptado en 3 universidades de la Ivy League antes de cumplir 18 años, el orgullo y alegría de mis padres que lo ponían como ejemplo constante para mí. Y luego estaba yo, Daniela, la hija menor que siempre se sentía un poco en la sombra de su hermano brillante, tratando de destacar en mis propias maneras, pero nunca sintiendo que era suficiente comparada con las hazañas académicas y deportivas de Roberto. Pero mirando hacia atrás ahora con la claridad dolorosa que da el tiempo y la verdad, puedo ver las grietas que estaban ahí todo el tiempo en esa fachada perfecta, pequeñas fisuras en el barniz reluciente que yo era demasiado joven o demasiado ingenua para notar entonces. Roberto siempre fue callado, eso lo recuerdo claramente, no del tipo de silencio cómodo y contemplativo, sino de un silencio tenso y vigilante, como si estuviera constantemente en alerta por algo que el resto de nosotros no podíamos ver. Cuando teníamos reuniones familiares con tíos y primos, Roberto se retiraba a su habitación después de los saludos obligatorios, diciendo que tenía que estudiar aunque a veces yo pasaba por su puerta, y lo escuchaba simplemente sentado ahí en silencio sin música ni televisión ni nada, solo ese silencio pesado que llenaba su espacio como niebla densa. Cuando papá llegaba a casa del hospital por las noches, Roberto se ponía rígido de una manera que yo notaba pero no entendía. Sus hombros se tensaban visiblemente y su mandíbula se apretaba como si estuviera preparándose para algo desagradable. En las cenas familiares, Roberto comía en silencio mirando fijamente su plato, respondiendo con monosílabos cuando le hacían preguntas, mientras papá dominaba la conversación contando anécdotas del hospital o dando sermones sobre la importancia de la excelencia y el trabajo duro. Hubo una vez cuando Roberto tenía 16 años y yo 10 que lo encontré llorando en el baño de arriba, sentado en el piso de azulejos fríos con la espalda contra la bañera y lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Y cuando le pregunté qué pasaba, él me miró con ojos rojos e hinchados y dijo con voz rota: «Tú no lo entenderías, Daniela. Tú eres la favorita de mamá y papá nunca es tan duro contigo». Yo me ofendí en ese momento pensando que estaba siendo dramático y celoso, sin comprender que lo que él estaba tratando de decirme entre líneas era una súplica de ayuda que yo era demasiado inmadura para decodificar. Roberto se fue a la universidad a los 18 años,
eligiendo una escuela en la costa este a más de 3.000 kilómetros de distancia de nuestra casa. Y aunque mis padres se jactaban con orgullo de que su hijo había sido aceptado en una institución tan prestigiosa, yo notaba algo extraño en la manera en que Roberto había insistido en ir lo más lejos posible, a pesar de que había sido aceptado también en universidades excelentes mucho más cerca de casa. Durante los primeros 2 años de universidad, Roberto regresaba para las vacaciones de verano y las fiestas de fin de año, pero sus visitas se fueron volviendo progresivamente más cortas y más tensas, hasta que en su tercer año comenzó a inventar excusas para no volver. Trabajos de verano en el campus, proyectos de investigación que requerían su presencia, pasantías que eran demasiado buenas para rechazar. Mis padres se quejaban de que Roberto se había vuelto distante y desagradecido, que después de todo lo que habían hecho por él sacrificando tanto para darle la mejor educación posible, él apenas los llamaba, y cuando lo hacía las conversaciones eran frías y apresuradas como si estuviera cumpliendo con una obligación molesta. Yo estaba en la secundaria entonces, lidiando con mis propios problemas de adolescente típicos. Chicos que me gustaban, amigas con las que peleaba y me reconciliaba, exámenes que estudiar. Y honestamente no le di mucha importancia a la ausencia de Roberto, porque finalmente yo tenía espacio para respirar sin estar constantemente comparada con mi hermano perfecto. Si estás encontrando valor en esta historia, si te está haciendo reflexionar sobre tu propia familia o situaciones que has vivido, por favor, tómate un segundo para presionar el botón de me gusta. Eso realmente nos ayuda a que YouTube muestre este contenido a más personas que puedan necesitar escucharlo. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora porque publicamos historias como esta 3 veces por semana. Relatos reales de personas reales enfrentando situaciones extraordinarias. La suscripción es gratis y nos apoyas enormemente. Ahora continuemos porque lo que viene es donde la historia da un giro que nadie vio venir. Roberto se graduó de la universidad con honores summa cum laude en ingeniería biomédica. Consiguió un trabajo increíblemente bien pagado en una empresa de tecnología médica en Boston, y básicamente desapareció de nuestras vidas excepto por llamadas telefónicas esporádicas en cumpleaños y navidades que duraban menos de 5 minutos. Pasaron 6 años donde prácticamente no vimos a Roberto en persona. 6 años donde yo terminé la preparatoria, comencé la universidad estudiando psicología, conocí a mi primer novio serio. Viví mi vida mientras mi hermano era básicamente un fantasma, que existía solo en las historias que mis padres contaban sobre su éxito profesional a cualquiera que quisiera escuchar. Entonces llegó el verano pasado cuando recibimos una llamada inesperada de Roberto diciendo que vendría a visitarnos por una semana, que había acumulado vacaciones en el trabajo y pensó que era hora de reconectar con la familia. Mis padres estaban eufóricos. Mi madre pasó días preparando la habitación de Roberto, que había permanecido intacta como un museo desde que se fue, lavando sábanas, poniendo flores frescas, comprando todas las comidas favoritas de Roberto que recordaba de años atrás. Mi padre tomó días libres del hospital por primera vez en años, planeando actividades familiares, reservando mesa en los mejores restaurantes, claramente viendo esta visita como una oportunidad de presumir el éxito de su hijo ante amigos y colegas. Cuando Roberto llegó un viernes por la tarde de julio, yo casi no lo reconocí al principio cuando abrí la puerta. El chico delgado y atlético que recordaba se había transformado en un hombre de 32 años con algunas canas prematuras en las sienes, ojeras profundas que sugerían noches de insomnio crónico, y una delgadez que bordeaba lo poco saludable como si no hubiera estado comiendo apropiadamente en meses. Había algo en sus ojos, una dureza que no recordaba haber visto antes. Una tristeza profunda mezclada con algo que no podía identificar entonces, pero que ahora reconozco como rabia contenida que había estado hirviendo a fuego lento durante años, esperando el momento de salir a la superficie. Nos abrazamos de manera incómoda en el umbral de la puerta, 2 extraños unidos por sangre, pero separados por años de distancia física y emocional. «¿Te ves diferente, Dani?», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ya no eres la niñita que dejé atrás». Yo intenté hacer una broma sobre cómo ambos habíamos envejecido, pero salió forzada, y el momento pasó en silencio incómodo, hasta que mamá apareció gritando emocionada y lo envolvió en un abrazo, que Roberto toleró más que disfrutó, sus brazos colgando a los lados por un momento antes de finalmente devolverle el abrazo de manera mecánica. Los primeros 2 días de la visita fueron tensos, pero relativamente pacíficos en la superficie. Fuimos a cenar a restaurantes caros donde papá monopolizaba la conversación contando historias de cirugías complicadas que había realizado exitosamente, mientras Roberto asentía educadamente, pero claramente sin interés real. Visitamos la universidad donde mamá enseñaba, y ella presentó a Roberto a sus colegas como «mi hijo, el ingeniero biomédico exitoso que trabaja en Boston desarrollando tecnología que salva vidas».
Y Roberto sonreía esa sonrisa vacía y daba apretones de manos firmes mientras yo observaba cómo se iba poniendo cada vez más rígido con cada interacción. En casa las noches eran extrañas. Roberto se retiraba a su antigua habitación temprano alegando cansancio del jet lag, aunque Boston solo tiene una hora de diferencia horaria con nuestra ciudad. Y a veces tarde en la noche yo lo escuchaba caminando de un lado a otro por horas, como si no pudiera dormir o no quisiera dormir. Una noche bajé a buscar agua alrededor de las 2 de la madrugada, y encontré a Roberto sentado solo en la sala, a oscuras, mirando fijamente la pared. Y cuando encendí la luz, él se sobresaltó violentamente, como si hubiera sido atacado, su cuerpo entero en tensión extrema antes de darse cuenta de que era solo yo. Lo siento, murmuré sintiéndome culpable por asustarlo, pero él solo negó con la cabeza y dijo con voz hueca: No te disculpes, Dani, no hiciste nada malo, nunca hiciste nada malo. No entendí qué quiso decir con eso entonces. El tercer día Roberto y yo salimos solos a caminar por el parque donde solíamos jugar cuando éramos niños, y fue la primera vez que realmente hablamos de verdad sin padres alrededor monitoreando cada palabra. Nos sentamos en un banco bajo un árbol de roble enorme cuyas ramas daban sombra generosa del sol de mediodía, y por varios minutos ninguno de los dos dijo nada, simplemente viendo a familias jóvenes con niños pequeños corriendo y jugando en los columpios. Finalmente Roberto rompió el silencio con una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. Daniela, ¿papá alguna vez te hizo algo inapropiado? ¿Te tocó de maneras que no debía? ¿Te dijo cosas que te hicieron sentir incómoda? Mi cabeza giró hacia él tan rápido que sentí un tirón en el cuello, y lo miré con expresión de shock total sin poder procesar qué estaba preguntando o por qué lo estaba preguntando. Que no, jamás, ¿por qué preguntarías algo así? Dije sintiendo una mezcla de confusión y defensividad. Roberto me miró con una expresión que era mitad alivio y mitad algo más oscuro, dolor tal vez o envidia retorcida. Me alegro, dijo finalmente con voz apenas audible, me alegro mucho de que a ti te haya dejado en paz. Y antes de que pudiera preguntarle qué demonios quería decir con eso, él se levantó del banco y caminó hacia los columpios dejándome sentada ahí con mi mente corriendo a 1000 kilómetros por hora, tratando de entender la implicación de sus palabras que mi cerebro se negaba a procesar completamente. Esa noche en la cena, el ambiente estaba particularmente tenso, incluso más de lo que había estado los días anteriores. Mamá había preparado un banquete elaborado con todos los platos favoritos de Roberto: pollo asado con hierbas, papas gratinadas, ensalada César, pan de ajo casero, vino tinto caro que papá había estado guardando para una ocasión especial. Estábamos todos sentados en el comedor formal que rara vez usábamos excepto para ocasiones importantes, las velas encendidas proyectando sombras danzantes en las paredes de color crema, la cristalería fina tintineando cuando servíamos agua y vino. Papá estaba de un humor particularmente expansivo esa noche, tal vez por el vino o tal vez porque genuinamente estaba feliz de tener a su hijo de vuelta en casa, y comenzó a contar historias de cuando Roberto era niño, anécdotas que supuestamente eran entrañables pero que tenían un filo extraño que yo nunca había notado antes. Recuerdo cuando Roberto tenía 8 años y estaba aprendiendo a nadar, decía papá con una sonrisa nostálgica mientras cortaba su pollo. Lo llevaba a la piscina del club todos los sábados y lo empujaba al lado profundo para que aprendiera rápido, porque así es como se aprende de verdad, enfrentando tus miedos directamente sin que nadie te sostenga la mano. Mamá reía suavemente ante el recuerdo mientras servía más vino en su copa. Ay, Guillermo, eras tan duro con él. Pero funcionó porque Roberto se convirtió en un excelente nadador. Yo miraba a Roberto mientras papá contaba esta historia, y vi algo peligroso encendiéndose en sus ojos, una chispa de furia que estaba luchando por contener. No fue así como sucedió, dijo Roberto de repente con voz baja y controlada, pero con un temblor apenas perceptible que indicaba emociones volcánicas bajo la superficie. Todos nos quedamos en silencio mirándolo. Papá levantó una ceja con expresión de diversión condescendiente. ¿Qué quieres decir, hijo? Claro que así fue, tengo muy buena memoria. Roberto dejó caer su tenedor en el plato con un sonido metálico que hizo que todos nos sobresaltáramos. No, no tienes buena memoria, papá. O tal vez simplemente has reescrito la historia tantas veces en tu cabeza que realmente crees tu propia versión distorsionada. Mamá intervino con voz nerviosa intentando calmar las aguas. Roberto, cariño, ¿qué te pasa? Tu padre solo está compartiendo un recuerdo bonito de cuando eras pequeño. Roberto se rió. Pero no fue una risa de alegría, sino algo amargo y roto que sonó como cristal quebrándose. «¡Bonito!», repitió. «¡Bonito!». Llamar bonito al recuerdo de un padre tirando a su hijo aterrorizado de 8 años que no sabía nadar al lado profundo de una piscina de 3 metros y dejándolo ahogarse y tragar agua mientras gritaba por ayuda, es tu idea de bonito, mamá. El color se drenó del rostro de mi madre. Papá se puso rígido en su silla, su expresión cambiando de diversión a algo más duro y peligroso. Estás exagerando dramáticamente, Roberto. Fue un método de enseñanza perfectamente válido. Y mira que también funcionó.
Te convertiste en un nadador excelente, como dije. Roberto se levantó de su silla tan bruscamente que cayó hacia atrás con un estruendo. ¡Funcionó!, casi gritó, su voz subiendo de volumen con cada palabra. ¡Funcionó! Claro que funcionó, si tu definición de funcionar es crear un niño con trauma tan profundo que tuvo pesadillas de ahogarse durante años. Un niño que desarrolló ansiedad severa cada vez que estaba cerca del agua. Un niño que aprendió que no podía confiar en su propio padre para mantenerlo a salvo. Mamá estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, mientras miraba entre Roberto y papá como si no supiera qué hacer o qué decir. Yo estaba congelada en mi asiento, sintiendo que estaba presenciando algo que había estado creciendo durante décadas, finalmente explotando en la superficie. Papá se levantó también ahora, su postura rígida y su mandíbula apretada. Y por primera vez en mi vida vi algo en su expresión que me asustó. Una frialdad calculada que nunca había notado antes, o tal vez nunca había querido notar. «Baja la voz, Roberto», dijo papá con tono autoritario que no admitía réplica. «Estás siendo ridículamente emocional y dramático como siempre. Y estás arruinando una cena perfectamente agradable con tu necesidad de atención y tu victimización constante. Si esta historia te está impactando tanto como a mí cuando la escuché por primera vez, por favor compártela con alguien que creas que necesita escucharla, porque hay lecciones importantes aquí sobre secretos familiares y sobre prestar atención a las señales que a menudo ignoramos. Y si todavía no has presionado suscribirse, hazlo ahora porque esta historia está a punto de llegar a su punto más intenso, y no querrás perderte las historias similares que compartimos cada semana. Tu apoyo significa todo para nosotros. ¿Victimización? Roberto repitió la palabra como si fuera veneno en su boca. ¿Victimización? Es así como llamas a un niño que sufrió años de tu abuso llamando atención. Papá dio un paso hacia Roberto con expresión amenazante. Cuidado con lo que dices, Roberto. Abuso es una palabra muy fuerte con implicaciones muy serias. Y estás hablando de un hombre que te dio todo, que pagó tu educación cara, que te proporcionó una vida de privilegio que la mayoría de niños solo pueden soñar. Roberto se rió de nuevo, esa risa quebrada que me hacía querer llorar. Me diste todo excepto lo único que realmente necesitaba. Un padre que no me tratara como una posesión que debía ser perfecta o un experimento que debía ser moldeado con mano dura y castigos crueles cada vez que no cumplía con tus estándares imposibles. Mamá se levantó ahora intentando físicamente ponerse entre ellos con manos temblorosas extendidas. Por favor, paren ambos. Esto es ridículo. Somos una familia. Roberto, cariño, has estado bajo mucho estrés en el trabajo. Claramente necesitas descansar. Estás diciendo cosas que no son ciertas, que no puedes realmente creer. Roberto se giró hacia mamá con expresión de traición tan profunda que me partió el corazón. No son ciertas, mamá. No son ciertas. Dime, mamá, ¿tú sabías? ¿O realmente estabas tan ciega todo este tiempo? Sabía que Roberto, dijo mamá con voz cada vez más histérica. Tu padre fue estricto, sí. Tenía altas expectativas, sí. Pero todo lo que hizo fue por tu bien, para prepararte para el mundo real, para hacer de ti el hombre exitoso que eres hoy. Roberto dio un paso hacia atrás como si mamá lo hubiera golpeado físicamente. Por mi bien, susurró. Todo fue por mi bien. Las palizas con el cinturón cuando sacaba menos de 10 en un examen fueron por mi bien. Ser encerrado en el sótano oscuro durante horas como castigo por el más mínimo error fue por mi bien. Los insultos constantes, llamándome estúpido, inútil, decepcionante, todo eso fue por mi bien. Yo sentí que mi estómago se revolvía mientras procesaba las palabras de Roberto. Memorias de mi infancia que había archivado como normales, de repente siendo reexaminadas bajo una luz completamente diferente. Recordaba vagamente a papá llevándose a Roberto al sótano cuando yo era muy pequeña. Recordaba escuchar gritos y después silencio. Recordaba a Roberto bajando horas después con ojos rojos e hinchados. Pero mamá siempre lo explicaba como: tu hermano necesitaba tiempo a solas para pensar en sus acciones. Y yo lo aceptaba sin cuestionar porque era muy joven para entender que lo que estaba presenciando era abuso sistemático disfrazado de disciplina estricta. Papá estaba rojo ahora de rabia apenas contenida, sus manos cerradas en puños a los lados. Nunca te puse una mano encima que no merecieras, sisió. Cada castigo fue medido y apropiado para tus transgresiones. Te estaba enseñando disciplina, responsabilidad, las cualidades que necesitas para triunfar en este mundo competitivo. Roberto negó con la cabeza lentamente, lágrimas finalmente comenzando a correr por sus mejillas después de años de estar contenidas. No, papá, no me estabas enseñando disciplina. Me estabas rompiendo sistemáticamente, destruyendo mi autoestima pieza por pieza, asegurándote de que creciera creyendo que no valía nada a menos que fuera perfecto. Y aún así, cuando era perfecto, nunca era suficiente para ti, porque siempre movías las metas más lejos. Papá dio otro paso hacia Roberto,
y ahora estaban cara a cara separados por apenas centímetros. La tensión en la habitación tan densa que sentía que podía cortarse con cuchillo. «Eres un malagradecido», dijo papá con voz peligrosamente baja. Un malagradecido débil que culpa a su padre por sus propias fallas en lugar de asumir responsabilidad por su vida. Y fue en ese momento cuando algo en Roberto finalmente se quebró completamente. La presa que había estado conteniendo décadas de rabia y dolor y trauma explotó, y antes de que alguien pudiera reaccionar, el puño de Roberto se estrelló contra la mandíbula de papá con toda la fuerza acumulada de 32 años de abuso silenciado. El sonido del impacto fue nauseabundo, un crack horrible que resonó en el comedor haciéndome sentir físicamente enferma. Papá cayó hacia atrás, tropezando con su silla y estrellándose contra el piso con un golpe sordo, su labio partido sangrando mientras se tocaba la mandíbula con expresión de shock absoluto, como si no pudiera creer que Roberto había osado poner una mano sobre él. Mamá gritó un grito agudo que me perforó los tímpanos y corrió hacia papá, arrodillándose a su lado y revisándolo con manos temblorosas. Roberto se quedó de pie sobre ellos respirando pesadamente, su puño todavía cerrado y temblando, mirando lo que había hecho con una mezcla de horror y satisfacción oscura en su rostro. Yo estaba paralizada en mi silla, incapaz de moverme o hablar, o incluso procesar completamente lo que acababa de presenciar. «Llamaré a la policía», gritó mamá mientras ayudaba a papá a sentarse. «Roberto ha sido demasiado lejos. Has atacado físicamente a tu padre. Esto es inaceptable». Roberto se rió de nuevo, esa risa quebrada. «Llama a la policía, mamá», dijo con voz extrañamente calmada ahora después de la explosión. «Adelante, llámala y les contaré todo. Les contaré sobre los años de abuso físico y emocional. Les mostraré las cicatrices que todavía tengo en la espalda de las palizas con el cinturón. Les daré los nombres de los 3 terapeutas diferentes que he visto durante los últimos 10 años tratando de deshacer el daño que este hombre me hizo». Nadie llamó a la policía. En cambio, lo que siguió fue un silencio pesado y horrible que se extendió por lo que pareció una eternidad, mientras mamá ayudaba a papá a levantarse del piso y lo llevaba a la cocina para limpiar su labio sangrante. Yo finalmente encontré la capacidad de moverme y me acerqué a Roberto, que ahora estaba sentado en el piso con la espalda contra la pared y la cabeza entre las manos. Me senté a su lado sin decir nada porque no sabía qué palabras podrían posiblemente ser apropiadas para este momento. Después de varios minutos, Roberto habló con voz apagada que sonaba como si viniera de muy lejos. «Lo siento, Dani», dijo. «Siento que tuvieras que presenciar eso. Siento haber traído este caos a tu vida. Probablemente piensas que estoy loco o que exageré o que soy el monstruo aquí». Sacudí mi cabeza sintiendo lágrimas finalmente comenzando a formarse en mis propios ojos. «No pienso eso», susurré. «Pienso que finalmente estoy viendo cosas que debí haber visto hace años. Pienso que he sido ciega y que lo siento tanto, Roberto. Siento tanto no haber estado ahí para ti cuando me necesitabas». Roberto me abrazó entonces y ambos lloramos ahí sentados en el piso del comedor, rodeados de platos de comida intacta y copas de vino derramado y los fragmentos destrozados de nuestra familia que nunca volvería a ser la misma. Roberto se fue de la casa esa misma noche, empacando sus cosas y llamando un taxi al aeropuerto para tomar el primer vuelo de regreso a Boston, sin esperar hasta el final de la semana como había planeado originalmente. Antes de irse me abrazó fuertemente y me dijo que me amaba y que sentía que yo hubiera quedado atrapada en medio de todo esto. Le supliqué que se quedara, que habláramos más, que encontráramos alguna manera de resolver esto como familia, pero él solo negó con la cabeza y dijo que no había nada que resolver, que había dicho lo que necesitaba decir después de guardarlo durante demasiados años y que ahora necesitaba espacio y distancia para procesar lo que había hecho. Después de que se fue, me quedé despierta toda la noche en mi habitación mirando el techo y repasando cada memoria de mi infancia bajo esta nueva luz horrible, viendo patrones que nunca había notado antes, recordando momentos donde Roberto había estado callado o triste o asustado, y yo había ignorado las señales porque era más fácil creer que todo estaba bien que enfrentar la posibilidad de que algo estuviera fundamentalmente roto en nuestra familia perfecta. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y encontré a mamá sola en la cocina, bebiendo café con ojos rojos e hinchados que indicaban que ella tampoco había dormido. Papá se había ido temprano al hospital supuestamente para trabajar, pero probablemente para evitar tener que enfrentar lo que había sucedido la noche anterior. Me senté frente a mamá, y por primera vez en mi vida le hice la pregunta que cambiaría nuestra relación para siempre. «Mamá, ¿era verdad lo que Roberto dijo? Papá realmente hizo todas esas cosas, las palizas, los encierros, el abuso emocional». Mamá no me miró. Mantuvo sus ojos fijos en su taza de café como si las respuestas a todos los problemas del universo pudieran encontrarse en el líquido oscuro. Después de un silencio que duró al menos un minuto completo, finalmente habló con voz apenas audible. «Tu padre es un hombre de su generación, Daniela», dijo.
Fue criado con disciplina estricta y creía que esa era la manera correcta de criar hijos fuertes y exitosos. Nunca lo hizo con malicia, sino con lo que él genuinamente creía que era amor duro. Yo sentí rabia burbujeando en mi pecho. Eso no es una respuesta, mamá, dije con voz más fuerte de lo que pretendía. Te estoy preguntando si sabías que papá estaba abusando de Roberto, y si sabías por qué no hiciste nada para detenerlo. Mamá finalmente me miró con ojos llenos de lágrimas y dolor, pero también con algo que parecía culpa profunda que había estado cargando durante años. Yo sabía, susurró finalmente. Sabía que tu padre era duro con Roberto, más duro de lo que debía ser, pero me decía a mí misma que era solo su manera de prepararlo para el mundo, que Roberto era fuerte y que lo superaría, y cuando veía las marcas en la espalda de Roberto o lo escuchaba llorar en las noches me convencía a mí misma de que estaba exagerando, que no podía ser tan malo como parecía porque tu padre era un hombre respetado, un médico que salvaba vidas. ¿Cómo podría alguien así ser un monstruo en casa? La confesión de mamá me rompió de maneras que no sabía que era posible romperse. Me di cuenta en ese momento que no solo había perdido la imagen idealizada de mi padre, sino también la imagen de mi madre como protectora y defensora. Ella había visto el abuso sucediendo frente a sus ojos, y había elegido mirar hacia otro lado porque era más cómodo, más fácil, menos complicado que enfrentar la verdad horrible de que se había casado con un abusador y que al quedarse en silencio se había convertido en cómplice de ese abuso. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Me mudé temporalmente con una amiga porque no podía soportar estar en esa casa con mis padres. No podía mirar a papá sin sentir náuseas pensando en todo lo que le había hecho a Roberto, y no podía mirar a mamá sin sentir rabia por su cobardía y su complicidad silenciosa. Hablaba con Roberto por teléfono casi todos los días. Largas conversaciones donde él me contaba detalles de su infancia que yo nunca había conocido. Historias que me hacían llorar de rabia y dolor por mi hermano que había sufrido tanto mientras yo vivía en ignorancia feliz apenas a metros de distancia. Roberto me contó sobre la vez que papá lo había golpeado tan fuerte con un cinturón que no pudo sentarse apropiadamente durante una semana y tuvo que inventar excusas en la escuela sobre por qué no podía participar en educación física. Me contó sobre las noches encerrado en el sótano oscuro, donde desarrolló una fobia a los espacios cerrados que todavía tiene hasta el día de hoy. Me contó sobre los insultos constantes que lo llamaban estúpido, inútil, decepcionante, palabras que se incrustaron tan profundamente en su psique que incluso ahora con todo su éxito profesional todavía lucha con síndrome del impostor severo y pensamientos de que nunca es suficientemente bueno. Eventualmente, después de varias sesiones con mi propia terapeuta que me ayudó a procesar todo esto, decidí que necesitaba confrontar a papá directamente, no por él, sino por mí misma y por Roberto. Fui a la casa un sábado por la tarde cuando sabía que mamá estaría en su club de lectura, y encontré a papá en su estudio leyendo una revista médica con su lectura clásica de fin de semana. Se sorprendió de verme porque habíamos tenido contacto mínimo en las semanas desde el incidente. «Daniela», dijo con voz cuidadosamente neutral, «qué sorpresa verte aquí. Pensé que estabas molesta con nosotros». Me senté frente a él en el sillón de cuero y lo miré directamente a los ojos sin pestañear. «No estoy molesta, papá», dije con voz calmada que había practicado. «Estoy devastada, destrozada, traicionada, pero no molesta, porque molesta implica una emoción temporal que pasa con el tiempo, y lo que siento ahora es algo mucho más permanente». Papá puso su revista a un lado y suspiró como si yo fuera una niña irracional que necesitaba ser paciente con ella. «Daniela, entiendo que estés alterada por lo que pasó con tu hermano». Comenzó con ese tono condescendiente que solía usar cuando me explicaba cosas que consideraba que yo era demasiado joven o tonta para entender. Pero Roberto tiene problemas emocionales que lo llevan a distorsionar el pasado. Yo fui un padre estricto, sí, pero nunca abusivo. Hay una diferencia importante entre disciplina y abuso. No le dejé terminar. «No, papá», dije con voz más fuerte ahora. «No vas a hacer eso. No vas a gaslightearme como probablemente hiciste con Roberto durante años. No vas a reescribir la historia y convencerme de que mi hermano está loco o que exagera, porque he hablado con él extensamente y he revisado mis propias memorias y sé que lo que él dice es verdad». Papá se puso rígido, su expresión endureciéndose. «Cuidado, Daniela», dijo con voz fría. «Estás eligiendo creer la versión distorsionada de un hijo resentido sobre la palabra de tu propio padre, que te ha dado todo». Yo me reí sin humor. «Me has dado cosas materiales, papá», dije. «Una casa bonita, ropa cara, educación privada. Pero ¿sabes lo que nunca me diste? Nunca me diste la sensación de que era amada incondicionalmente. Nunca me diste seguridad emocional. Y definitivamente nunca le diste eso a Roberto.
En cambio, le diste trauma que va a cargar por el resto de su vida. Papá se levantó abruptamente de su silla, claramente enojado ahora. No voy a quedarme aquí y ser insultado en mi propia casa por mi propia hija, dijo con voz elevada. Si no puedes respetar a tu padre, entonces quizás es mejor que no vengas más. Yo me levanté también mirándolo con una mezcla de tristeza y determinación. Tienes razón, papá, dije. No vendré más. No hasta que reconozcas lo que le hiciste a Roberto. No hasta que te disculpes sinceramente y busques ayuda profesional. Y honestamente no sé si eso alguna vez va a pasar, porque eso requeriría que admitieras que no eres el hombre perfecto que pretendes ser, y eso va a ser demasiado doloroso para tu ego. Si esta historia te está moviendo, si te está haciendo pensar en patrones en tu propia familia o relaciones, por favor deja un comentario compartiendo tus pensamientos, porque esta comunidad se trata de apoyarnos mutuamente y aprender de las experiencias de otros. Y si has llegado hasta aquí sin suscribirte todavía, realmente apreciaría que lo hicieras ahora. Nos ayuda más de lo que imaginas a seguir trayendo este tipo de contenido importante. Salí de esa casa y no he vuelto desde entonces. Eso fue hace 8 meses. Papá nunca se disculpó, nunca reconoció el abuso, nunca buscó terapia. Mamá me llama ocasionalmente rogándome que reconsidere, diciéndome que estoy destruyendo nuestra familia, pero yo le respondo que la familia ya estaba destruida mucho antes de que Roberto levantara su puño. Estaba destruida el primer día que papá decidió que golpear a su hijo era una forma aceptable de disciplina, y el primer día que mamá decidió mirar hacia otro lado en lugar de proteger a su niño. Roberto y yo somos más cercanos ahora que nunca. Hablamos varias veces por semana, y yo fui a visitarlo a Boston el mes pasado, donde tuvimos largas conversaciones sobre trauma, sanación y sobre cómo romper ciclos de abuso familiar. Roberto está en terapia intensiva trabajando a través de décadas de trauma, y aunque es un proceso doloroso y lento, él dice que por primera vez en su vida siente que realmente está sanando, que el acto de finalmente decir la verdad en voz alta esa noche en el comedor, aunque resultó en violencia, también lo liberó de décadas de silencio sofocante. Yo también estoy en terapia procesando mi propio trauma, que es diferente del de Roberto, pero igualmente válido. El trauma de crecer en una casa donde el abuso estaba sucediendo pero era invisible para mí. El trauma de darme cuenta de que mi padre no es quien pensaba que era. El trauma de reconocer que mi madre eligió su comodidad sobre la seguridad de su hijo. He tenido que hacer las paces con el hecho de que probablemente nunca tendré una relación normal con mis padres de nuevo, que las navidades y reuniones familiares tradicionales son cosas del pasado, que he perdido la familia que pensé que tenía, pero que en el proceso he ganado algo más valioso, la verdad, y una relación genuina y honesta con mi hermano, construida sobre vulnerabilidad mutua y apoyo en lugar de sobre mentiras y secretos familiares. He aprendido que las familias que se ven perfectas desde afuera a menudo son las que esconden los secretos más oscuros detrás de puertas cerradas, que el éxito profesional y el respeto social no tienen nada que ver con cómo una persona se comporta en privado con sus seres queridos más vulnerables, y que el silencio y la complicidad son a menudo tan dañinos como el abuso mismo. Roberto me dijo algo hace unas semanas que no puedo dejar de pensar. «¿Sabes, Dani?», me dijo durante una de nuestras llamadas nocturnas. «Por años me arrepentí de haber golpeado a papá esa noche. Me sentía culpable y avergonzado de haber perdido el control así. Pero ahora me doy cuenta de que ese momento de violencia, aunque no fue ideal, fue mi manera de finalmente decir basta, de reclamar mi poder después de décadas de sentirme impotente. Fue mi cuerpo expresando la rabia que mi voz había estado demasiado entrenada a suprimir. Yo entiendo lo que quiere decir, aunque todavía me entristece que la situación escalara a violencia física. Pero también reconozco que a veces, después de años de abuso y gaslighting y ser forzado al silencio, las víctimas explotan de maneras que no son perfectas o ideales, pero que son comprensibles dado todo el trauma acumulado. Roberto no es un héroe por haber golpeado a papá, pero tampoco es un villano. Es un sobreviviente de abuso que finalmente alcanzó su punto de quiebre después de contener décadas de dolor. En cuanto a mis padres, he escuchado a través de familiares lejanos que continúan con sus vidas como si nada hubiera pasado. Papá sigue siendo el cirujano respetado en el hospital. Mamá sigue enseñando literatura en la universidad. Siguen asistiendo a eventos sociales y cenas elegantes. Siguen proyectando esa imagen de familia perfecta, aunque ahora les faltan 2 de sus hijos que han elegido distanciarse. No sé si alguna vez reconocerán lo que hicieron, si papá alguna vez admitirá que fue abusivo, o si mamá alguna vez admitirá que fue cómplice. Honestamente, he dejado de esperar eso porque he aprendido que no puedo controlar sus acciones o decisiones, solo puedo controlar las mías. Y mi decisión ha sido priorizar mi propia sanación mental y mi relación con Roberto sobre mantener una fachada de unidad familiar que solo existe en la superficie mientras está podrida en el núcleo. Hoy, cuando pienso en ese momento en el comedor cuando el puño de Roberto se estrelló contra la mandíbula de papá,
Cuando todo nuestro mundo cuidadosamente construido de mentiras y secretos se derrumbó en un instante, siento una mezcla compleja de emociones. Tristeza por la familia que perdí, o más precisamente por la familia que pensé que tenía, pero que nunca realmente existió. Rabia por los años que Roberto sufrió en silencio, mientras el resto de nosotros vivíamos en ignorancia o negación. Culpa por no haber visto las señales, por no haber estado ahí para mi hermano cuando me necesitaba. Pero también siento algo que no esperaba sentir. Siento gratitud. Gratitud porque ese momento de violencia tan horrible como fue, finalmente rompió el silencio que había estado sofocando a nuestra familia durante décadas. Gratitud porque ahora Roberto finalmente puede comenzar a sanar de verdad sin tener que pretender que todo estaba bien. Gratitud porque yo finalmente conozco la verdad sobre mi familia y puedo tomar decisiones informadas sobre qué relaciones quiero mantener y cuáles necesito dejar ir por mi propia salud mental. La verdad es que lo que descubrimos después de que Roberto levantó la mano contra papá no fue un solo secreto grande, sino capas y capas de secretos, de mentiras, de abuso normalizado, de trauma generacional que probablemente se remonta más allá de mi padre a su propio padre, y más atrás aún. Lo que descubrimos fue que nuestra familia perfecta nunca fue perfecta, que el éxito y el privilegio pueden coexistir con abuso y trauma, que las personas pueden ser respetadas públicamente mientras son monstruos en privado, y que el silencio y la negación pueden ser tan destructivos como el abuso mismo. Pero también descubrimos algo más. Descubrimos que es posible romper ciclos, que es posible decir la verdad incluso cuando es dolorosa, que es posible elegir sanación sobre imagen, que es posible reconstruir relaciones sobre fundamentos de honestidad y vulnerabilidad después de que las versiones falsas se derrumban. Así que ahora te pregunto a ti, que has escuchado esta historia completa hasta el final, si descubrieras que un miembro de tu familia ha estado sufriendo abuso en silencio durante años, ¿qué harías? ¿Elegirías la comodidad de la negación o la incomodidad de la verdad? Si vieras señales de que algo no está bien en tu familia, o en la familia de alguien cercano a ti, ¿tendrías el valor de preguntar, de investigar, de no aceptar las explicaciones superficiales que hacen que todos se sientan mejor, pero que esconden realidades horribles? Y si fueras la víctima de abuso, ya sea ahora o en el pasado, sabes que no estás solo, que tu experiencia es válida, que mereces sanación y apoyo, y que romper el silencio, aunque aterrador, puede ser el primer paso hacia reclamar tu vida y tu poder. Si esta historia te impactó o te hizo reflexionar sobre tu propia familia o experiencias, por favor déjanos un comentario abajo compartiendo tus pensamientos, porque esta comunidad se trata de apoyarnos mutuamente y crear espacios donde podemos hablar de estos temas difíciles que a menudo son tabú. Presiona el botón de me gusta si crees que historias como esta necesitan ser contadas y escuchadas. Y por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones, porque compartimos historias reales como esta regularmente. Historias que importan, que educan, que sanan, que nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Comparte este video con alguien que creas que necesita escucharlo, porque nunca sabes quién podría estar sufriendo en silencio y necesitando saber que hay esperanza y que hay caminos hacia la sanación. Hasta la próxima historia. Recuerda que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que las mentiras cómodas. Que romper ciclos de abuso familiar es uno de los actos más valientes y amorosos que puedes hacer no solo por ti mismo, sino por futuras generaciones. Que la sanación es posible incluso después del trauma más profundo. Y que a veces las familias que elegimos construir con personas que nos entienden y apoyan genuinamente son más valiosas que las familias biológicas que solo nos causan dolor. No permitas que nadie te diga que debes mantener relaciones tóxicas solo porque comparten tu sangre, tu salud mental y tu bienestar son más importantes que mantener apariencias o cumplir con expectativas sociales sobre cómo deben ser las familias. Cuídate, busca ayuda si la necesitas, y recuerda que siempre hay esperanza de un futuro mejor incluso cuando el presente parece insoportable.